Bienvenidos, odiosos. Ya se me murió. No te mueras, palomita. Vamos empezando. Empezamos fuerte. Alabaré. Empezamos fuerte. ¿Qué pasó ahí? A ver. Hambre, sopa Nissin. No, bueno. Pero ¿qué? mira, tienes todo un poco. Papitas, aceitunas, no. alcachofa. Se me fue de lado. Tu cosa rara esa de cerveza con helado es lo que te está Es que fallando. no había limón. Lo mejor es un helado de limón. A ver, gente, a ver, odioses. La señorita a su cerveza le puso helado de limón. Porque ¿Traías no no había limones limón? normales? No había limón. ¿Hay jugo de limón? Tu jugo de limón radioactivo. También es radioactivo, sabe lo mismo. La Todo diferencia nos es que va a eso dar está cáncer en este congelado. Pero mundo. aparte esto Pues es helado, entonces se va a poner más frío esto. No. Sí. Sí. No. Yo te apoyo. No Muy seas bien. amargado, ni siquiera lo probaste. No le puedes Y no es decir por que nada, no. pero está Porque bueno, está dulce. No le puedes No está decir que dulce. no a las cosas que no pruebas. Pareces Pruébalo. niño chiquito. No quiero. Tiene buena cerveza, tiene buena cerveza. Y el otro guácala. Tiene buena cerveza. Pruébalo. Y si ya lo pruebas y no te gusta, ya dices no. A la mesita que mató. Hace caras de niña chiquita. Güey, tienes para darle al niño de 5 años. Basta. te No la estamos llevo para de hablar de limón. eso Luego esta la noche. mano. Ay, No porque le gusta. Ay, sí es que le pusiste clamato normal. Ah, sí, aparte. No. Todo mal en esa cerveza. Muy bien. Besaste una almeja hoy. Güey, ¿Por qué Terry Andy? ¿Por qué? Por no. eso. Terias. Uy. No, Bueno, no, tema para no. otro día. Exacto. Pues correcto, es correcto. Bueno. Desviación para otro día. Sí. Bienvenidos, odioses, a un episodio más de Dios y Dios del podcast. El espacio donde en cada episodio contamos nuestras historias, nuestras anécdotas y experiencias, siempre Ajá. ¿Auténticas? y sin tabúes. Ya me lo aprendí. Bienvenidos, mi nombre es Leonardo Luna. Cel. Surya. Rey. Y el día de hoy tenemos otro invitado especial. Hoy contamos con una persona que tiene más de 2 décadas estudiando las ciencias, la filosofía y la religión, explorando en gran parte el espiritismo, no solo como creencia, sino como una corriente que busca dialogar con el conocimiento, la razón y la experiencia humana. Bienvenido, Leandro Balduino. Gracias. Pues me siento muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien, muy tranquilo. Muy a gusto. Qué bueno, qué bueno. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por venir con nosotros a platicar acerca de este tema, que el tema de esta noche es el espiritismo de Francisco I. Madero. Vamos a indagar un poquito acerca de qué es esto, qué quiere decir realmente el espiritismo, lo que nos quieras contar, llevar y hacia dónde nos vas a dirigir. Y pues obviamente en algún momento entrar a cómo Francisco I. Madero, nuestro expresidente, entabló pues estas conversaciones o estas prácticas para incluso reformar o incluir reformas dentro de la ley de México basadas o guiadas a través de esta práctica. Entonces, pues cuéntanos un poquito quién eres, qué haces. ¿Y qué te llevó? Pues yo soy Leandro. Pues tengo 7 años viviendo aquí en México. Pues más de 20 años ya con el espiritismo, estudiándolo. Y es una doctrina muy bonita, ¿no? Porque es este intento, ¿no?, de traer este sentido para esta realidad que está tan permeada atravesada, ¿no?, por tantos otros conocimientos, ¿no? Entonces el espiritismo es como que trata de unificar todo el conocimiento espiritual, espiritualista, darle sentido y principalmente porque pues diríamos, ¿no?, que es una religión, pero no es de toda una religión, es como la llamamos más de doctrina, que tiene como la religión como uno de sus aspectos, que son 3, que es religión, filosofía y ciencia. Y así se estableció en el mundo, ¿no? El espiritismo surge ahí a través de la observación. No surge porque, pues, siempre estuvo presente en la historia de la humanidad. Lo que hizo Kardec, que es su codificador, fue justamente pues, codificarla, ¿no?
Y el primer libro que llega a nuestra realidad, que es el Libro de los Espíritus, fue publicado en 1857, en abril, que reúne como estas observaciones. Primero, una explicación muy extensa de cómo surgió, ¿no? Esta idea, cómo Kardec compiló este primer libro, cómo inició la doctrina. Y el libro está constituido ahí de 1019 preguntas que hace él a los espíritus y que responden los espíritus a través de mediums. Inicialmente con métodos arcaicos, que fue lo que le llamaba la atención, ¿no? Porque ahorita lleva Madero. Ya había como las manifestaciones de las hermanas Fox en Estados Unidos y eso llegó a Europa. Igualmente París pasaba, toda Europa, la verdad, pasaba por este fenómeno que la gente encaraba como un divertimiento. Como que buscaban las casas embrujadas porque pues las mesas giraban, escuchaban golpes, como pasaban fenómenos raros, ¿no? Kardec una vez, la verdad Kardec es su apodo, su nickname, apodo, ¿se dice? Sí. Porque su nombre es Hippolyte Léon de Nizar Rivail. Fue un maestro que escribió libros muy didácticos muy importantes para universidades francesas, pues un científico positivista, discípulo de Pestalozzi. Y una vez fue invitado a acudir a una de esas sesiones raras en estas casas embrujadas y él acude a una de estas y en vez de ridiculizar el fenómeno, pues se cuestionaba, ¿no? Porque el fenómeno, que inicialmente era a través de golpes y era un sistema muy arcaico, como lo mencionaste. Arcaico, largo de comunicación, porque cada letra era un número exacto de golpes, entonces para formar una palabra era pues muy tardado, ¿no? 1000 horas después de... Como clave Morse, algo así. Como clave Morse, algo así. Sí, como letra A, un golpe. B, 2. C, 3. Imagínate para que llene las... de la de chica. 27. Madres. Sí, no, sí, estaba... ¿Qué Y que te fue? equivocaras en el contacto. Así de no, borrado. Pero afortunadamente llegamos a métodos más eficientes de comunicación, más directos. Pero ahí Kardec se cuestionaba, pues un fenómeno, este fenómeno produce efectos inteligentes, debe de tener una causa inteligente. Hace una célebre pregunta al fenómeno, a lo que se manifestaba, pues, ¿quiénes son ustedes? Y el fenómeno responde, pues nosotros somos las almas de los hombres que vivieron en el mundo. Y de ahí, pues Kardec, obviamente que sometiendo el fenómeno a su investigación científica muy rigurosa, porque el espiritismo se estableció también como una doctrina científica, porque pues se respetaban el método científico tanto para establecer el libro de los espíritus, como enviaba la misma pregunta a diferentes partes del planeta y solo puso en los libros las respuestas que concordaban, que eran iguales, parecidas, ¿no? Y obviamente después llegamos a como el libro de los espíritus fue escrito, psicografiado, pues es como más un neologismo, es como lo decimos en portugués, psicografado, que es como el medium presta sus facultades y el espíritu, accesando determinadas áreas del cerebro humano, pues controla motormente, de una forma motora, el brazo para que el medium escriba. Y el libro de los espíritus, pues mayormente fue psicografiado por dos mediums, una de 12, otra de 14 años. Y hablan de temas absurdos en un sentido de impresionantes, de increíbles para, pues, como niñas, ¿no? Preadolescentes podrían responder de política, de religión, de sexo, de todo esto, de cualquier tema, ¿no? Y la primera pregunta del libro de los espíritus, otro gran tema, es que Kardec pregunta, ¿qué es Dios? No pregunta quién, pregunta qué. Y los espíritus responden,
pues Dios es la inteligencia suprema, la causa primaria de todas las cosas. Entonces, a partir de esta respuesta ya tenemos como algo muy diferente, ¿no? Porque siempre entendimos Dios desde esta posición de una figura antropomorfizada, ¿no? Dios como un hombre, como un espíritu humano, ¿no? Pero no, para los espíritus que respondieron a través de las mediums, Dios es una inteligencia, es una causa. Sí es algo, pero no es algo... No es algo, alguien. No es alguien, es un algo. pues no es alguien, pero es, sí, podríamos decir que sí. Porque hasta nosotros, pues, según el espiritismo, de acuerdo con el espiritismo, pues no somos cuerpos, ocupamos cuerpos temporalmente, ¿no? El cuerpo humano, que evolucionó desde los primates, pues es algo que pertenece a este planeta. Para el espiritismo, ahí en sus principios básicos, así como afirmó, pues el espiritismo es muy cristiano también, porque Jesús es una figura central para el espiritismo, pero con esta diferencia que Jesús no es Dios, no es solo un hermano más viejo, alguien que expandió su conciencia a través del tiempo y es un tutor para la humanidad. Entonces, de ahí las obras básicas son 5, empieza con el libro de los espíritus, después tenemos el libro de los mediums, el evangelio según el espiritismo, la Génesis y el cielo y el infierno. No los dice en la orden correcta, pero estos son los 5 libros básicos de la codificación, como le decimos, la codificación espírita. Ok. ¿Cómo fue la primera vez o tu primera experiencia con este tema? Muy curioso porque ahí en mi último año de la prepa, una amiga, pues yo pues desde adolescente pues siempre me gustó mucho leer. Entonces pues estaba siempre leyendo en las clases, en la escuela. Y una amiga me dijo, pues yo leí un libro muy raro de una chica de 19 años que murió y empieza a contar sus experiencias de muerta. Pero hay unas cosas locas, así como me explicó del libro. Y yo pues, se me pareció curioso. Mi mamá como que siempre recibía de sus amigas las revistas Avon. Y las revistas Avon en Brasil tienen una sección de libros. Y yo justo vi ahí el libro que la chica mencionó, como se llama, no sé, pues en traducción libre, ¿no? Violetas en la ventana. Y ahí pues lo pedí, lo leí, me pareció muy interesante. Mi ciudad allá en Brasil, que es muy chiquita, pues tiene 5 centros espíritas, ¿no? Como llamamos, las casas espíritas que estudian la doctrina espiritista. Y ahí acudí a una y de ahí como que pues se abrió el mundo para mí, ¿no? Porque yo caminé por muchas religiones, ¿no? Pues casi estuve a punto de hacerme monje católico, franciscano. Caminé por el budismo, por los Hare Krishna, el catolicismo, los pentecostales, pero nada de esto como que me satisfizo, como me pareció justo con mi inteligencia, ¿no? Con lo que necesitaba yo de lógica, ¿no? Y principalmente, pues, uno de los aforismos más importantes de Kardec, pues, dice eso, ¿no? Como fe verdadera es aquella que puede enfrentar la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Entonces, la fe raciocinada, entonces proponía esto, ¿no? Una fe que tenga el derecho de cuestionar, de preguntar, de dudar. Entonces, no tenemos dogmas incuestionables, ¿no? Kardec mismo decía, lo que es muy interesante, ¿no? Para alguien que organiza algo que está conectado con la religión, de decir que si yo algún día digo algo que va en contra de la ciencia, no me crean, sigan con la ciencia. Entonces es muy bonito como este respeto a nuestra inteligencia, ¿no? No que las otras religiones no sean, porque pues toda la religión es necesaria, ¿no? Porque cada religión atiende a un nivel de conciencia y cumple su papel en el mundo, ¿no?
Entonces, pues es muy bonito, es un proceso muy bonito. En esta búsqueda que arrancaste, porque tenías como un hambre o sed de conocimiento y empezaste justo a conocer un poquito todas estas doctrinas, todas estas religiones, ¿estabas buscando tu centro? ¿Estabas buscando algo conectar directamente con tu ser como tal? ¿O estabas buscando qué? Pues yo siempre fui muy astral en el sentido de que pues siempre me conecté mucho con... Me gusta mucho la astronomía, me gusta mucho la biología y la respuesta de las religiones tradicionales como que no me convencía porque me parecía muy del tono de la Muy fábula. cerrado, ¿no? Así como de tienes Muy que materialista, muy... creer y ya. Sí. No cuestiones nada, solo Sí. cree. Y el espiritismo justamente teniendo esta base muy firme en la ciencia que sí, pues evolucionamos a través del tiempo. La Tierra no fue creada en 6 días, pero pues podemos considerar que es un símbolo que representa 6 o más periodos geológicos, ¿no? Uno de los libros de la codificación, que es la Génesis, no sé cómo se dice en español. Está bien. Está bien. Justamente explica la creación de la Tierra desde una perspectiva científica, ¿no? Como la Tierra, como desde este centro gravitacional, esta nebulosa solar que organiza este sistema, toda la Tierra desde su composición, la luna, la llegada del agua al planeta que viabilizó, y todo esto que viabilizó la vida biológica, ¿no? Como la conocemos, porque a veces pensamos, ¿no? Pues la gente, las agencias de inteligencia, la NASA, pues busca vida en otros planetas, pero vida no es solo vida como la entendemos, ¿no? Porque existe todo un universo que está completamente inaccesible a nuestra percepción. En este momento estamos siendo atravesados por rayos cósmicos que vienen desde miles de millones de años luz de distancia, que nos están atravesando en este momento. Ondas electromagnéticas, ondas de radio, de tele, todo un reino invisible que no vemos. El límite de nuestra visión es muy pequeño, ¿no? Como animales ven cosas, colores, vibraciones muy distintas de nosotros. Lo que no escuchamos, entonces estamos en un rango muy pequeño de vibración, de percepción, y existe todo un universo de vida disponible y que al cual todavía no tenemos como capacidad de percibir, de alcanzar o de comprender, ¿no? En sumo, por ejemplo, nuestros cuerpos, ¿no? Como están constituidos de órganos, que están constituidos de tejidos, que están constituidos de moléculas, que están constituidos de átomos, que en sus núcleos están constituidos ahí cuando chocados en un acelerador de partículas. Tenemos ahí partículas subatómicas y quarks, bosons, y ¿qué es todo eso? Es energía, ¿no? Pues todo lo que hay en esta mesa, que hay en las plantas, pues hay en nosotros, y es todo la misma cosa, es energía en configuraciones distintas, ¿no? La luz, la energía, pues la materia es como solo energía, como decía Einstein, ¿no? Energía congelada, ¿no? Condensada. Pues toda esta comprensión, toda esta necesidad, ¿no? De satisfacción de este anhelo de científico, ¿no? También espiritual y también filosófico, pues lo encontré ahí, fue el complemento para mí. Un complemento justo. Celino, ¿todo esto que está contando Leandro resuena mucho contigo? Digo, para darte un poquito más de contexto, de los 4, o las 4... ¿Les 4? Celina y yo estamos un poquito más entregados hacia lo paranormal, por así llamarlo de cierta manera. Sí tenemos ciertas cosillas por ahí que sentimos presencias. A veces, en mi caso muy particular, me guía hacia cierto camino, cierto destino, pero justo creo que de los dos, Celina es quien tiene un poquito más la apertura hacia otras cosas, porque ella ve cosas, ¿no? Entonces justo... No sé, ¿esto conecta de cierta manera contigo? Sí, y de hecho justo ahorita, como lo estás comentando, es justo
Y es algo que Rey lo ha comentado. Yo creo en todo y ella cree en nada. Exacto. ¿Por qué? Porque justamente he leído tanto sobre tantas cosas, aprendes tanto sobre tantos dogmas, creencias, religiones, formas de vida, si lo quieres llamar así, que justo hay veces que no, o sea, no es que no seas una cosa o eres otra, sino que eres todo. O que todo es lo mismo. Sí. O sea, al final quizás tiene diferentes formas de llamarse y cada quien resuena con diferentes cosas, Sí. pero pues al final es un núcleo, caen como en los mismos cores. Exacto. Justamente. Pues decías que ella tenía como una sensibilidad, ¿no? Una percepción de... Como en el libro del espíritu no me acuerdo cuál es la pregunta, pero mediums, que es como llamamos las personas que son más sensibles, como esta percepción que va más allá de lo que podemos ver físicamente, de lo que es palpable. Mediums somos todos, ¿no? Recientemente como encontré como algo científico, ¿no? Que hablando, que psicólogos sugiriendo que los pensamientos ni siempre somos nosotros o nuestros cerebros que los producen. Muchas veces los recibimos. El cerebro es como una antena psíquica, ¿no? Que a todo el tiempo está recibiendo y emitiendo ondas, ¿no? El pensamiento es una onda, ¿no? Entonces estamos sujetos ahí a recibir diferentes tipos, ¿no? De sugerencias de acuerdo con nuestra propia vibración y nuestra propia elección, ¿no? La pregunta que mencionaba es que Kardec pregunta a los espíritus: ¿los espíritus intervienen en nuestras vidas, en el mundo material? Y la respuesta es muy emblemática porque responden los espíritus: más de lo que pueden imaginar, a punto que en muchos casos ellos los están dirigiendo. Y esto en caso de lo que llamamos en el espiritismo de, pues estoy traduciendo el término porque no sé cómo es en español, es lo que llamamos de obsesión, que es la influencia que un espíritu encarnado, como somos nosotros, en la carne, o desencarnados, lo que están afuera de la carne, ejercen unos sobre los otros. Y ahí se establecen relaciones tanto de amor y de odio que atraviesan siglos, ¿no? A veces, pues, es algo que podemos comprender, ¿no? Perdón si, pues, si hablo algo que suena muy espectaculoso o muy A eso vienes, ya estamos acostumbrados. Sí. muy asustador. Pero en muchos casos de enfermedades mentales en que una persona está muy vulnerable, muchas veces lo que sufre a través de la ansiedad o de la depresión muy profunda, ni siempre es producto de su pensamiento. Sí, el individuo tiene el poder de elegir y sí tiene el deber, ¿no? De educar su pensamiento, porque sí estamos vulnerables si nos permitimos y sí nos pueden sugerir de todo. Hay libros, pues uno de los mayores expoentes del espiritismo en Brasil se llama Francisco Cândido Xavier y psicografió más de 450 libros. Y en muchos de estos libros pues relata estas relaciones muy asustadoras, ¿no? Que tenemos este régimen de intercambio que hacemos con la esfera invisible. Y en muchos casos, pues, una persona que está a punto de cometer un crimen o un acto muy grave en contra de sí mismo, por sugerencia espiritual, va y lo hace, porque esto desde esta consideración, ¿no? De la obsesión. Entonces, pues, la sugerencia, ¿no? Como lo que sugiere el espiritismo, es justamente esta disciplina, ¿no? De nuestros pensamientos a través de la meditación, de la oración, que es un proceso más de comunión contigo mismo, ¿no? Como que elevar tu pensamiento, cultivar pensamientos sanos, cultivar estos buenos hábitos, ¿no? Me gustaba mucho un palestrante, si le suena la palabra, que nace una lecture, que nace una exposición, que decía que enfocáramos en 3 pilares, ¿no? El trabajo en el bien, el estudio y la oración, que es la meditación, que es la conexión contigo mismo, justamente para que crees esta protección alrededor de ti mismo, ¿no? Entonces,
Pues no sé si escapé mucho de la pregunta, que ya no me acuerdo cuál es. No, bueno, creo que resonó bastante Sí. con lo que mencionabas. Justo. Incluso ya me diste la pauta para entrar de lleno al tema, porque justo mencionaste, existen líderes que hoy se dedican o estudian el espiritismo para crear o darse guía con ciertos temas burocráticos en este caso, ¿no? Y justo la pregunta que te quiero hacer es, ya entrando de lleno a la parte de Madero, Ujú. ¿qué es lo que estaba buscando Madero para entrar de lleno al espiritismo? Pues Madero estuvo un tiempo en París y ahí justo su papá tuvo contacto, ¿no? Con exponentes de la doctrina espírita. Kardec escribía mucho, ¿no? Y uno de sus escritos era como la revista espírita. Y Madero tuvo contacto con esto, entonces igual para él hizo mucho sentido, ¿no? Porque tenemos todo el respeto por el catolicismo, pero llega un momento en que pues ya no te satisface, ¿no? Como lo que te entregan, ¿no? Necesitas algo más sustancial, ¿no? Que sí que... Ya no nada más fe. Exacto. Y fe justamente es un gran problema de comprensión de la palabra fe, ¿no? Porque fe no es creer, fe es fidelidad, ¿no? La palabra fe viene del latín fides, que significa fidelidad, que significa sintonía. Pero como en el latín había un verbo para fides, entonces cambiaron para el credere, que es creer. Entonces, como estas confusiones que a lo largo de la historia como que fueron como nos alejando de este sentido místico, profundamente místico del cristianismo, ¿no? Porque el Cristo no fundó el catolicismo ni la iglesia católica, ¿no? Pues ella Los surgió y después de apóstoles. 300 años, ¿no? de su partida. Entonces, Madero ahí pues pasa por la muerte de su hermano muy chiquito y el espiritismo, perdón si la palabra suena rara aquí en español, pero en portugués decimos es el consolador prometido. Es el consolador que Prometió. No, apoyo. Es como apoyo emocional. Sí, que te ofrece un consuelo. consuelo. Porque, ¿qué te dice? Pues la muerte no existe y te comprueba que no existe. O sea, como decimos, ¿no? El cuerpo es el que muere, Sí, no el el espíritu. cuerpo muere, pero tu conciencia, tu ser es eterno, nunca va a morir. Tienes la bendición o la maldición de vivir para siempre. Tú eliges si eso va a ser una bendición o una maldición. Entonces, Madero llega, conoce el espiritismo y pues no sé si fue como para mí, pero yo sí como eureka, encontré. Entonces, el primer contacto que tuve yo, ¿no? De descubrir que un expresidente de México fue espiritista fue como en mi primer trabajo aquí en México, platicando ahí con amigos del trabajo. Y pues obviamente les platiqué del espiritismo y este tipo me dijo, pues México tuvo un presidente que era espiritista. Te traigo un libro que tengo. Él tenía un libro, ¿no? Explicando de Madero y el espiritismo. Entonces me pareció muy fascinante, ¿no? Y justo después que me puse a investigar, como encontré un artículo en internet diciendo eso, como Madero, el presidente que hablaba con los espíritus. Porque Madero también era un medium escribiente, ¿no? Un psicógrafo. Y tenía esta sensibilidad, es una facultad que se puede desarrollar, porque todo se trata de sensibilidad. Pero el espiritismo es muy duro porque es muy como la psicoanálisis, es muy responsabilizador. Entonces, porque uno de sus principios básicos es el conocimiento de la ley de causa y efecto. Básicamente el karma, ¿no? Entonces, estamos cosechando determinados resultados, no todos, porque no hay reglas, y igualmente estamos plantando como para una cosecha en un futuro. Pues no creo exactamente en futuro, porque todo lo que existe es presente, ¿no? La eternidad, que pues muchos religiosos sueñan Las dos. después de la Las dos. muerte,
la eternidad es ahora. La eternidad solo puede existir en este momento presente. En este momento presente en que yo puedo disfrutar de un estado de éxtasis o de nirvana si estoy pues centrado, conectado con mi esencia divina, que es crística, que es potencialmente divina, o puedo pues ser ahí alguien que solo causa sufrimiento en la tierra, ¿no? Entonces Madero veía en el espiritismo, porque el espiritismo es muy progresista, esta solución, ¿no? Para los problemas que México tenía en este entonces, ¿no? Pues desafortunadamente, pues Madero, yo no tengo un profundo conocimiento, ¿no? Porque pues estudio mucho más el espiritismo de que pues estos hechos históricos que lo involucran, pero fue asesinado, ¿no? Entonces imagino que por ser un revolucionario de cierta forma y que impuso, ¿no? Que propuso tantas transformaciones, tantas reformas. Y eso pasa con todos los grandes individuos que ya pisaron en este planeta. Cualquier revolucionario que habla en contra del sistema que está sedimentado en la materia, en la identidad que es temporal, Leonardo, son entidades temporales, es un cuerpo, es un préstamo, es una experiencia en la eternidad sin fin que yo estoy viviendo, ¿no? Con el propósito de expandir mi conciencia, mi capacidad de comprender, mi capacidad de amar. Usan mucho el símbolo, ¿no? Del ángel, es un símbolo muy bonito, porque el ángel pues es un ser alado y son dos alas. Una ala es la sabiduría y otra ala es el amor. Entonces, para que vueles, pues tienes que desarrollarlas, ¿no? Y nos toca abarcar el infinito, tener la capacidad de amar con toda la profundidad y riqueza posible y saber todo, ¿no? Jesús, por ejemplo, Cristo en el espiritismo es un título. Es considerado un título, es una posición que logras. Un ser crístico es un ser que atingió la perfección. No es una posición estática porque la evolución es infinita, ¿no? Nuestro universo material es infinito. Entonces imagínate como en el mito de Plato, de la cueva, el mundo material es una pálida copia de la realidad. Entonces si nuestro universo material ya es considerado infinito, imagínate el universo espiritual, ¿no? Donde pues nosotros ahí estagiamos. Es muy profundo, es muy bonito. Sí. ¿Ustedes ya habían escuchado que Francisco Madero era espiritista? No, había escuchado que era masón. O sea, pero se ve que ya, o sea, al parecer él también estaba en una búsqueda de estar haciendo como de conocimiento. Tenía hambre de conocimiento. Entonces, al final seguramente se quedó con lo que más resonó con él. Justo. Muy recientemente ahí en el Munal hubo una exposición, creo que se llamaba Bajo el signo de Saturno. Me quedé no enojado, pero es que Insatisfecho. unieron ahí como ciencias esotéricas, porque el espiritismo es considerado esoterismo, pero pues la gente de una forma que no tiene mucho conocimiento pues lo trata de esta forma. Pero justamente reunían muchas cosas del espiritismo. El espiritismo, no solo los golpes, lo que despertó la curiosidad de Kardec, pero también el fenómeno que se llamaba las mesas girantes, ¿no? Mesas que literalmente giraban y flotaban, ¿no? Y él obviamente ahí con su positivismo científico, su necesidad de desmitificar, darle una explicación y principalmente querer la respuesta. Exponer a una posibilidad de fraude, pues expuso a todas las posibilidades de investigación. Algo muy emblemático, muy importante que pasó por el espiritismo, porque muchas personalidades científicas de gran peso estuvieron involucradas con el espiritismo. Mary Curie, no directamente, pero su marido, Pierre Curie, estuvo muy involucrado con el espiritismo. Uno de los mayores nombres de la ciencia de este entonces, ¿no? En el siglo XIX e inicios del XX, que fue Sir William Crookes, que fue indicado al Nobel de Física y Química más de 10 veces, pues
le pidieron, o la Academia Real de Ciencia Británica le pidió, pues necesitamos entender qué es ese fenómeno y destruirlo, ¿no? Porque la gente se está enloqueciendo, ¿no? Sí, se está haciendo más grande. Entonces él salió con esta incumbencia, ¿no? De destruir el fenómeno. Pero la verdad tenía una curiosidad muy seria y científica de entender qué pasa, ¿no? Y como tenía este propósito muy serio de entender lo que pasaba, pues la espiritualidad se abrió para él. Y pudo hacer lo que quiso, como desde presenciar materializaciones, registrar, fotografiar. William Crookes, su importancia es tan grande como científica porque, por ejemplo, descubrió un elemento de la tabla que es el tallo, el plasma. Sus investigaciones llevaron al desarrollo del tubo de rayos catódicos que culminó en la descubierta en la invención de las teles, ¿no? Entonces, una figura muy prominente en la ciencia. Y después de hacer todo esto, regresó a la academia y hablar a sus pares, a decir que, amigos, salí de aquí con el propósito de destruir el fenómeno, pero el fenómeno no se puede destruir porque es real. Escribió un libro, más de uno, pero de los libros más importantes que se llama, bueno, no sé cómo se dice en español, en inglés es Spiritual Facts, como hechos espirituales. Hechos espirituales. Y fascinante como alguien de tanto peso en la ciencia, médicos, juristas, mucha gente involucrada, justamente, pues fue un periodo que es lo que llamamos de la tercera revelación, que es un proceso histórico controlado por la espiritualidad superior, como llamamos los poderes, ¿no? Luminosos, ¿no? que dominan el mundo, porque igualmente hay los poderes sombríos. Que la primera revelación es Moisés, que trajo ahí la ley. La segunda revelación es Jesús, que trajo el amor. Y el espiritismo, que trajo la consolación, que es considerada la tercera revelación. Porque si en esta época hubo como una manifestaciones masivas, ¿no? Como si hubiesen como figuradamente abierto las puertas del cielo para que si hubiese esta conmoción, esta transformación, pues sí es considerado como un evento histórico, canónico, podríamos decir, ¿no? Como esta tercera revelación. Y pues es muy fascinante, como para mí que tenía esta sed de convencimiento. Yo quería ser convencido, ¿no? De que eso era palpable. Obviamente, pues que hay el sesgo, ¿no? Como el problema de que, pues sí quiero creer en esto. Pero es que para el espiritismo no importa que creas. Puedes morir diciendo que pues no crees en Dios y en nada. Lo que es importante para el espiritismo es el trabajo que haces, que debes y puedes hacer en el mundo, que es justamente este trabajo personal de ser un buen ser humano. Un gran médium brasileño repetía mucho esto. Para la espiritualidad es mucho mejor un ateo que es una buena persona, que produce bienestar social a través de su trabajo, que hace trabajo de caridad, que un creyente nefasto. Entonces, hay muchos de esos. Sí. Sí. En gran parte, obviamente, por la propia sombra que todos tenemos, ¿no? Que no está ahí bien comprendida. Y en otra parte también por el entendimiento religioso, que mi opinión personal, no es la opinión del espiritismo, que sí es muy infantilizado. Yo diría que la comprensión religiosa tradicional en el mundo es muy infantilizada, es muy infantil. Y la gente se satisface porque es cómodo, ¿no? Tú creer que puedes maltratar a alguien y vas con un representante de Dios que te perdona y estás bien. Y no es simple así, como... O las puertas santas, por ejemplo. O sea, lo que dices, ¿no? La causa y efecto. Sí. Estás perdonado de todos tus Todo el pecados. daño que causas a alguien es un compromiso que tú asumes con tu propia conciencia y en algún momento del tiempo y del espacio vas a tener que reparar. Entonces, por ejemplo, alguien que comete el bárbaro
hecho de asesinar a alguien está está firmando un compromiso kármico con su propia conciencia. Y este compromiso kármico puede tardar en resolverse en milenios, porque alguien que mata a alguien puede despertar el suicidio de otro alguien, una masacre familiar. O sea, la cadena de... Una cadena de eventos. odio que esta persona va a tener que reparar una a una, como persona por persona. Entonces estamos en una sociedad tan insensibilizada, y ese es un proyecto, ¿no? Que yo diría, no con mucho cuidado porque me gusta hablar. Muy bien. Es No un te proyecto preocupes, de la aunque te cancelen. sombra. Es un proyecto de la sombra, de que sí estemos insensibilizados, que veamos el otro como un ser humano de menos valor, que una determinada raza es inferior. Sí les interesa mucho eso. Lo que para mí es muy impresionante es conceber, ¿no?, muchos relatos de espíritus que desencarnan y vuelven a contar. Es eso, ¿no?, lo que les impresiona el número de religiosos, ¿no?, que mueren o desencarnan, creen que van a encontrar ahí ángeles y Dios esperándoles, porque sí les pidieron misas, les pagaron eso y aquello, y despiertan en la tiniebla profunda. Se rebelan contra de la divinidad, porque no fue lo que les enseñaron en el mundo. Pero Que se supone que con que te arrepientas, ya Sí, eres Ya absuelto. es- ajá, Sí. ya es sueles. y es No algo quisiera. muy cómodo, Muy y muy cómodo. fácil. Muy fácil. Muy fácil. Sí, no. 3 Padres Nuestros, 4 Dos Ave Marías. Marías y dos credos, sí. No, de- Y vuélvelo a hacer mañana. El Ajá. daño que causas tienes que reparar, y en esto puedes llevar siglos, milenios. Y hay casos en la literatura espírita que, sí, milenios de reparación. Ligando un poquito la religión y que en la sociedad, cuando tú mencionas la palabra espiritista, obviamente casi todos piensan o en la Ouija o en cosas obscuras y demás. ¿Qué tan alejado está eso de la religión? El espiritismo es una doctrina completamente intelectualista. No en un sentido negativo, porque para conocer y estudiar la doctrina tienes que leer, estudiar. El espiritismo es 100% libre de rituales, de jerarquía, de ordenaciones, de cualquier cosa relacionada con posiciones. Entonces, en Brasil, por ejemplo, la palabra espiritismo fue un término que Kardec creó. Entonces, pero en Brasil igualmente hay mucha confusión porque la gente confunde con santería. En Brasil hay muchas religiones de matriz africana Sí. que son muy respetables y bonitas en sus cultos, en sus rituales, que tienen su significado, son símbolos importantes. Sí, porque aparte Y- también muchos utilizan también mediums. Y Sí. utilizan ciertas cuestiones de o sea, Sí. grafos. Pero el espiritismo Escribas. es muy directo en este sentido de que no hay rituales, no hay jerarquía, no hay nada. Pues si quieres, conocimiento. si quieres un día llegar a un púlpito y hablar a la gente, si estudiaste lo suficiente, sientes seguro, puedes hacerlo. Entonces está abierta a cualquier que quiera dedicarse, ¿no? Pero es exactamente eso. Si quieres ser un buen medium, un buen orador, tienes que estudiar. Entonces, y estudiar mucho. Entonces, sí es muy confundido en Brasil también con esto de que sí, entonces hacen hechizos, puedo consultar los espíritus para saber qué va a pasar, qué va a ser de mi futuro. No. Y el espiritismo también es muy directo en ese sentido. Todo Chico Xavier, yo pues te comenté, ¿no?, que grabé un video que voy a lanzar muy pronto, hablando justamente de Chico Xavier, que es este gran personaje brasileño, quien, por ejemplo, el espiritismo nació en Francia, ¿no? Ahí en Europa, con todo el, una doctrina cerebral, ¿no?, intelectual, positivista. Y de cierta forma como que murió en Francia porque no es más fuerte allá, y se hizo muy fuerte en Brasil, extremadamente fuerte. Es considerada la tercera religión más popular en el país, ¿no?
Y eso yo diría que gracias a este medium que se llama Francisco Cândido Xavier, que fue una personalidad así, que podemos decir tan grande como un Gandhi, ¿no? Él psicografió más de 450 libros, más de 450 libros llegaron a través de él, y él registró ante notario cada centavo de la venta de los libros, de sus ganancias a instituciones de caridad. No se quedó con ningún centavo, porque él decía, pues yo soy solo un teléfono. Lo que llega a través de los espíritus no es mío, tiene que ser entregado a la humanidad. Y el espiritismo es muy directo en eso. Todo lo que recibes de gratis, entrégalo de gratis. Entonces no hay ninguna especie de pago, de recompensa. Todo el espiritismo es 100% gratuito. A mí me causó mucho espanto una vez ahí en la capital de mi estado, porque un amigo sabía que yo era espírita. Allá decimos espírita, ¿no? No espiritista como aquí. Y dije, te quiero llevar a un centro espiritista. Y yo fui. Y ahí como en la puerta del centro, como consulta con el doctor Becerra de Meneses, que es como otro gran bulto del espiritismo, ¿no? Históricamente, como tantos reales. Y yo, este centro no es serio, porque donde involucras dinero con la espiritualidad superior no se acerca de ti. Se va a acercar a algún espíritu, sí, porque los espíritus comparten la realidad con nosotros. Pero se va a acercar cualquier espíritu. Pero los que van a acercarte a ti no van a ser espíritus tan luminosos así. Que se van a pasar por luminosos, porque muchos espíritus se afirman, pues yo soy Juana d'Arco, yo soy Lucifer, yo soy... Y son solo espíritus, ¿no? Como nosotros, ¿no? Tu tía Juancha, por ejemplo. Tengo una pregunta. Antes de pasar a esa pregunta, aprovechemos la pausa para... Sí, es que mencionaste justo que vas a lanzar tu nuevo video próximamente, entonces por favor, dinos nuestras redes sociales donde podemos contactarte, donde podemos ver este video para que la gente que esté interesada en conocer un poquito más acerca del tema se acerque contigo. Siga. Pues mi user allá en Instagram es Lian Balad, con doble E y doble L. Lian Balad. Pues yo ahí como me describo como un reportero de lo invisible. Okay. Porque sí, pues es un reino que está ahí presente en nuestra realidad. Pues como me causó mucha satisfacción, pues ustedes comentaron, ¿no? Pues que tú tienes esta sensibilidad y es algo muy común. Todos nosotros conocemos personas que tienen algo que contar en este sentido. Muchas cosas raras que pasan, ¿no? Un caso muy interesante que pasó con mi hermana, algo que yo presencié, fue que pues ella ahí en su juventud pues se quedaba con un chico y 10 años después así de la nada pues empieza a pensar en él. Pues se me ocurrió, como empecé a pensar mucho, no me acuerdo su nombre, creo que era Tiago, ¿no? De la nada recibió una llamada y el chico, Tiago acaba de fallecer. Y eso es algo que pasa muy seguido. Estás pensando en una persona, te llega un mensaje, te llega una llamada. Eso es como, no una prueba, pero un indicio de que somos todos medios, somos telépatas de alguna forma. Es una facultad que podemos desarrollar. El pensamiento como una onda llega a donde queramos. Entonces, y a través del pensamiento influenciamos, recibimos influencias. Y hay muchos casos en esto, ¿no? Como en este sentido, ¿no? De que el pensamiento, muertes, sueños, premoniciones. Yo solo tengo una experiencia que yo puedo decir que sí respalda, que sí satisface mi sed de curiosidad, que me satisface en este sentido, ¿no? De que fue muy patente, ¿no? Para yo negar que no pasó, ¿no? Porque yo estaba caminando en una calle ahí en mi ciudad y iba a hacer la curva en la esquina, ¿no? De la nada, antes que como hiciera pues agarraste la esquina como para la otra calle, empecé a pensar en un chico y lo vi así como en mi mente, así como totalmente la situación en que lo vi, ¿no? Como el chico, la posición del sol, dónde estaban sus lentes, dónde estaba su ropa. Yo pues,
como es pensamiento, estamos ahí como acelerados todo el tiempo, pues nos ocurre mucha cosa, ¿no? Todo tipo de pensamiento, ¿no? Y ahí como giro a la derecha y en esta esquina, como mirando al piso, como subo mis ojos y veo al chico. Veo el sol bajando en su hombro, veo los lentes. Y yo, ¿qué es eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasó? Entonces, y el espiritismo es muy bonito porque explica todo. Desde qué pasa cuando dormimos, la emancipación del alma, las horas después de la muerte del cuerpo físico. Es muy rico de detalles. Es como, yo diría que es la única, entre comillas, religión del planeta que se dedica a explicar con tanto detalle qué pasa después que pierdes tu cuerpo, cómo son las horas siguientes después de la muerte de tu cuerpo. Este medium que mencioné de los 450 libros tiene una serie espectacular que yo ya la leí. Yo repito eso para todas las personas miles de veces, ¿no? Porque si quiero convencer a veces a las personas que leen, porque estos libros son joyas para la humanidad, ¿no? Que todavía están inaccesibles a la mayoría porque pues cada quien llega a su tiempo, ¿no? Y el primer libro, que se llama Nuestro Hogar, se hizo película, está en Star Plus, en Disney. Se llama Nuestro Hogar, que es el nombre del libro. Es la historia de un médico que muere, desencarna y despierta en las tinieblas. Y pasa en las tinieblas un buen tiempo, como años, hasta que es rescatado a esta ciudad espiritual, ¿no? Como para asombrarlos. Y ahí como empieza, después que se recupera, empieza a relatar, como si fuese un reportero, ¿no? Un noticiero del más allá, todo lo que pasa, ¿no? Entonces ella acompaña procesos reencarnatorios, acompaña procesos desencarnatorios, va a las sombras, va a esferas superiores, entonces así como explicando todo este reino de energías de lo invisible que no está accesible a nosotros que estamos en el nivel más grosero de vibración. No hay nivel más grosero de vibración que el nuestro, ¿no? Que vibramos aquí en este tono, ¿no? Pero toda la ciencia, toda la belleza que está por detrás de eso, porque tocarte no es tocarte, es como una repulsión al nivel atómico, ¿no? Como ¿repulsión? ¿Ah? Sí. Repulsión. Tus átomos y mis átomos nunca se tocan. Te repulso. Es más. Y eso también hacemos como a través del pensamiento. Personas que tenemos simpatía instantánea, personas por quien agarramos antipatía instantánea. Todo eso está explicado por el espiritismo. Sí. Más de los que Ay, sí, repulsamos. Vas. ¿Un psicógrafo escribe, dibuja o cómo es su forma de comunicación? Hay incontables números posibles de mediunidades. Hay mediums psicógrafos, hay mediums psicófonos, hay mediums que pintan, que tocan. Pero la mayoría de los artistas son mediums. Todo lo que reciben, que creen que es su arte única, su creación, muchas veces es inspirado, ¿no? Uno de los cuadros, en el libro 2 de esta serie que mencioné, ¿Cómo se llama la serie? Se llama La vida en el mundo espiritual. Pero cada libro tiene un nombre. El libro 2 se llama Los mensajeros. Y es muy bonito este libro también. Pues toda la serie es una joya. Hay un cuadro que están ahí en esta ciudad espiritual, esta comunión de espíritus. Y ve un cuadro que se llama, aquí en la tierra se llama El martirio de San Denis, creo, en español quizás, en portugués es así, El martirio de San Denis. Y el espíritu, este médico, dice, pues yo ya vi, este cuadro es una copia de este cuadro que está en la tierra en determinado museo. Y el instructor le dijo, no es. El artista en sueño emancipó su alma, vino aquí, vio el cuadro y lo reprodujo allá. Y lo reprodujo en la tierra. Entonces, mucho de la música, mucho del arte noble, inspirador, Tesla hablaba de eso, ¿no? Que hacemos un download de un conocimiento que ya está ahí. Pues Carl Gustav Jung habla del inconsciente colectivo. Todo este conocimiento, toda esa sabiduría que accesamos a través, pues, de esta antena psíquica que todos tenemos, ¿no? Entonces, Chico Xavier, que es este medium
este gran espíritu, ¿no? Que conquistó una unanimidad en Brasil, ¿no? Como en Brasil, yo comento en este video que una red de televisión en Brasil hizo una votación popular a nivel nacional para elegir el mayor brasileño de todos los tiempos. Y ahí pusieron incontables personalidades, ¿no? Desde Santos Dumont, que es quien nosotros en Brasil consideramos que es el padre de la aviación, Princesa Isabel, que fue quien firmó la ley de la abolición de la esclavitud, Pelé, Xuxa, grandes personalidades históricas. ¿Xuxa? ¿Xuxa? Xuxa. Anita. No, Anita aún no era... Todavía no estaba... No, porque fue en 2012, creo que todavía no había explotado. Todavía no estaba. Ni ella ni la Paula. Y Ni la estaba Paula, Chico ni la Xavier. Paula. Entonces hicieron por eliminación a través de varias semanas y Chico Xavier llegó a la final y ganó con 70% de la votación Wow. a nivel nacional. Entonces te preguntas, ¿no? ¿Cómo que este individuo llega a ser como un exponente, ¿no? un representante de esta nación? Porque sí fue un individuo que vivió, que dedicó su vida a la caridad. Sí, como hay muchos libros contando hechos fantásticos, magníficos de su vida, de su bondad, como el dirigente de mi centro espírita lo dice en tono de broma, ¿no? Porque no bromeamos con eso, pero no hay un tono trasfondo. real. Trasfondo de... Pero decía como, es curioso que las personas más feas de la humanidad fueron las más bonitas como personas, ¿no? Como Irmã Dulce, que es como un otro gran espíritu allá en Brasil, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, porque decía como era muy feo, como físicamente, pero no hubo espíritu más bello, ¿no? Que pisó en estas tierras, ¿no? Porque de verdad su vida fue de dedicación total a su causa, ¿no? No solo promover el espiritismo, pero no solo a través de palabras como hago yo, sí a través de hechos, ¿no? De dedicar su vida de donación, como eran multitudes que le buscaban allá en su ciudad, porque se hizo muy notorio, muy famoso, principalmente por las cartas. Escribía cartas para parientes, entonces, por ejemplo, tú perdiste un ser muy querido, atravesabas Brasil para ir ahí a su ciudad en la esperanza de recibir una carta. Lo que es muy impresionante, pasó 2 veces en la historia del país, que jueces aceptaron sus cartas como depoimentos del muerto y con la aceptación de la familia del muerto, porque la familia del muerto reconocía que solo podría ser su hijo, porque hasta la firma del muerto coincidía con la firma. Entonces su mediunidad era tan depurada, tan santificada, que entonces todo el Brasil le buscaba en esta esperanza, ¿no? Entonces imagina tú, pues llegas allá, está aquí Leonardo, tú nunca lo viste, tú nunca le hablaste y recibes una carta en que está diciendo nombre de abuelos, abuelas, apodos, situaciones. Entonces te preguntas, ¿cómo es posible? Que ¿Cómo es sepa tanto? posible? ¿Cómo es Claro. posible? Obviamente que hubieron muchos casos polémicos de hasta parientes suyos que se descubrió después que fueron pagados para decir, no, es un fraude, sí es un fraude, sí recopila información. Pero la verdad triunfó, como su película, hicieron una película de su vida que se llama As Vidas de Chico Xavier, Las Vidas de Chico Xavier. Creo que está en YouTube, no con muy buena calidad, pero son buenos actores y es una buena película. Cuenta su historia, que es muy, muy bonita. Desde una infancia muy pobre, de empezar a trabajar en una empresa textil a los 9 años, de no terminar la primaria, y escribir libros hablando de ciencia. Su primer libro fue una polémica a nivel nacional porque la Academia Real Británica, la Academia Real de la Lengua Portuguesa se manifestó porque causó tanta polémica que la gente se cuestionaba cómo es posible que un hombre que no tiene siquiera la primaria trunca, como dicen aquí, puede repetir
reproducir con perfección el estilo de tantos poetas muertos, porque su primer libro es un libro de poemas, que son poetas ya desencarnados, que escriben a través de él, poemas de un valor. Yo, de tanto leerlos, tengo muchos en mi memoria. Y justamente como un otro gran noticiero, como que haciendo el prefacio de su libro, pregunta, cuando leo este poema, estoy leyendo Castro Alves, que es un poeta brasileño, y estoy leyendo Casimiro Cunha, estoy leyendo Augusto dos Anjos. Entonces, así como se quedaron impresionados, así como el nivel de pureza de su mediunidad, el nivel de fidelidad de las informaciones. La película es originaria, se hizo a través de un libro, ¿no? Que un gran reportero hizo, y era un reportero que fue buscarlo ahí en los 90 para hacer su biografía, y era un ateo declarado. Y salió de allá convertido al espiritismo, porque todo lo que tuvo de acceso a comprobaciones, a pruebas. La pregunta inicial fueron de las mediunidades, ¿no? Chico Xavier reunía casi todas las mediunidades, ¿no? La psicografía, que es la facultad de escribir, la psicofonía, que es prestar su cuerpo todo para que el espíritu se manifieste a través de ti, como ocupa tus cuerdas vocales y habla a través de ti. La mediunidad más impresionante y peligrosa para el medium, porque le puede dañar la salud, que es la materialización, que el medium elimina como ectoplasma, como por todos sus orificios, y la espiritualidad trabaja eso para dar la forma al espíritu materializaban como el aparato fonador, la garganta, para hablar. Entonces, así como de tocar una carta y conseguir separarlas, porque solo de sentir la energía pues ya sabía de lo que trataba. Como muchos, hablar en diferentes lenguas, escribir en diferentes idiomas con los cuales no tuvo contacto. Es todo un reino de informaciones, de riqueza, de material, que yo me acuerdo, yo firmaba una revista como esta que hay aquí en México, se llama Muy Interesante. Allá había una que se llama Súper Interesante, pero su competencia, la revista se llamaba Galileo. Y todas las últimas páginas de su revista se dice, magazine, dedicaban a grandes científicos del pasado. Y una de estas dedicaron a William Crookes, que mencioné, ¿no? El que descubrió y tuvo los rayos católicos y todo esto. Y pues habla de todos sus hechos, todas sus contribuciones. En los últimos párrafos, como menciona, William Crookes tuvo una vida después dedicada al espiritualismo, pero toda esta parte, todos esos estudios, todos estos libros que escribió, pues se quedan en las repisas como de la academia, como agarrando polvo, porque no le interesa la ciencia. Imagínate, si no interesa a nuestra sociedad actual afirmar que sí, pues la muerte no existe, sí, continuamos después de la muerte, porque pues obviamente subvertiría este orden, ¿no? Nosotros que estamos tan acostumbrados con el materialismo, con nuestras identidades, pues imagínate, como que negar todo eso no es interesante, ¿no? Pues como mencioné, pues a la propia espiritualidad sombría les interesa mantenernos en la ignorancia, porque lo que quieren es seguir en el gozo material, ¿no? Como disfrutando, ¿no? de lo que la materia del cuerpo les puede proporcionar. Claro. Súper, pues qué interesante. Vamos a continuar conversando con los oidosos. Muy bien. Son nuestros amigos seguidores que tienen algunas preguntas para ti. Preguntitas. Sí, claro. Súper, Towens, conversando con los oidosos. Aldo pregunta: ¿crees que el constructo de todo esto ha cambiado en algún momento o sigue siendo el mismo impacto que tiene desde hace tiempo? Yo creo que el conocimiento es siempre progresivo, y sí, pues hay mucha, como yo les dije, ¿no? Kardec, que afirmó eso. Pues si yo digo algo en contra de la ciencia, pues no me crean en la ciencia.
Entonces sí, el espiritismo tiene este carácter progresivo y sí muy fundamentado por la ciencia. Y sí, el espiritismo tiene partes muy problemáticas que no voy a mencionar, pero justamente en Brasil hicieron una edición espiritista del libro de los espíritus antirracista. Porque, pues, sabíamos, ¿no? Que en esta época, imagínate, en el auge de los 1860, la propia iglesia en el siglo pasado, durante el nazismo, pues, no se posicionó. Pues la propia ciencia consideraba a las personas negras como seres distintos, quizás inferiores, ¿no? Nosotros en el espíritu sabemos son solo cuerpos. No hay... El espíritu no tiene como una raza o un color. El espíritu, si quiere, tiene sexo. Esa es una de las preguntas del libro de los espíritus. ¿Los espíritus tienen sexo? No como lo entendéis. Somos entes. Somos entes y el objetivo es atingir la unicidad. El Cristo Jesús, como personalidad Jesús, se manifestó como hombre por una necesidad de la época, porque si viniera como en un cuerpo de mujer, seguramente no iba a ser escuchado. Pero es un ser integral que reúne las calidades de los dos. Y es eso lo que nos toca. Atingir esta unicidad, ¿no? Pues los espíritus avanzados pues ni entienden, como nosotros ni comprendemos su forma de relacionar, porque nosotros pues nos gusta y necesitamos el sexo físico, pero para ellos se satisfacen con una mirada, porque están en un nivel de amor y de comprensión tan profundo que dejan la conexión animal, sexual, física. Es algo que es pasado, que es superable. Entonces el espiritismo sí siempre avanza. Evoluciona incluso. Siempre evoluciona, porque nosotros igualmente avanzamos, evolucionamos. Súper. Dani pregunta, ¿cómo se podría explicar el espiritismo a un católico o a un cristiano? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo diría que seguir el consejo de San Pablo. San Pablo da un consejo en sus epístolas en que dice, muy básicamente, analiza de todo y retiene lo que es bueno. Entonces, si tienes esta postura, esta apertura de analizar todo lo que... Porque tenemos incontables religiones en el mundo y todas... Pues básicamente hablan de lo mismo con diferentes palabras. Yo diría que toda la Biblia con sus miles de páginas puede ser resumida en una sola palabra. El Cristo mismo hizo eso. Delante ahí de los fariseos, para sus discípulos dijo 2 simples mandamientos. Ama a Dios, sea lo que Dios sea. Después podemos entrar mejor lo que es Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí están toda la ley y todos los profetas. Eso dijo el Cristo. Entonces es muy básico. Todo se resume en amor. Y amor es sabiduría. La ciencia es solo una una cara distinta de la religión. La religión es solo una cara distinta de la ciencia porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, con este espíritu de apertura, de que sí, pues yo estoy abierto a considerar todo lo que tiene un valor para traer alguna riqueza para mí, pues voy a analizar a todo. Entonces yo diría que el espiritismo puede ser comprendido con mucho respeto por el catolicismo, porque es maravilloso también. Yo amo las iglesias, voy ahí muchas veces para hacer mis oraciones. Es un complemento. No que necesite, pero yo entendería como un complemento, algo que enriquece la visión del... Porque el espiritismo, en suma, es profundamente cristiano. Jesús es una figura central para el espiritismo. En la cuestión número 625 del Libro de los Espíritus de 2019, la 625, Kardec pregunta, ¿Dios ofreció algún modelo, algún guía para la humanidad? Y los espíritus responden, vean a Jesús.
Ahí está el modelo y guía para toda la humanidad. El espiritismo es profundamente cristiano en un sentido de comprender el cristianismo desde esta mística, ¿no? Porque toda la mística del cristianismo está centrada en el amor, tu capacidad de amar. Y es eso lo que el espiritismo propone. No es si yo puedo decir algo para resumir todo este esfuerzo, ¿no?, del camino religioso, científico, filosófico, es amor. Entonces nuestra misión fundamental es desarrollar la capacidad de amar. Amar hasta que duela, amar hasta que alguien que te agrede tú seas incapaz, como Gandhi, ¿no?, de la ahimsa, la no violencia, la no reacción, porque tú comprendes de dónde viene la violencia, tú comprendes de dónde viene la agresión. Entonces, hay una expresión que yo uso mucho y que me gusta, que dice, para comprender todo, tienes que perdonar todo. Pero para que llegues a un nivel de avatar, ya no necesitas perdonar, porque nada más te atinge, ¿no? Hay una fábula que yo repito mucho también, que es maestro y discípulo, en que el discípulo comete un hecho en contra de su maestro y dijo, maestro, perdóname por lo que yo te hice. Y el maestro voltea hacia él y dice, pues no hay nada que perdonar, no hay nadie aquí, en el sentido de que no hay una persona, no hay una personalidad, no hay un ser que se sintió identificado o ofendido por esta aparente violencia. Entonces, el espiritismo es cristiano y yo creo que enriquece mucho la comprensión del cristianismo como catolicismo, ¿no? Porque María es una figura muy respetada también para el espiritismo, ¿no? Hay un libro psicografiado que cuenta su historia desde la preparación de la llegada del Cristo a la tierra. Cristo, informaciones así problemáticas, pero que yo no me molesto de decir, que Jesús, no Jesús, no, el Cristo, el Espíritu Crístico, ¿no?, que tuvo el nombre de Jesús, hizo una bajada vibratoria de más de 1000 años, para que su grandeza es tan absurda, es un sol de conciencia, de amor, de poder, que para que nuestro cuerpo simio básico, grosero, pudiera tener la capacidad de contenerlo, él tuvo que disminuir su luz por más de 1000 años para que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, pudiera sentirlo. Entonces, el espiritismo es algo que enriquecería mucho la visión católica, la visión evangélica, claro, la visión, cualquier otra visión cristiana. Muy bien, muy bien. Ashley pregunta. Sí, pues podría ser como de dónde viene, qué fue como lo que generó, cuáles fueron sus inicios y como cómo se construyeron las bases para todas estas creencias. Pues ahí comenté, ¿no? Como sí, que un poquito desde tu muy búsqueda. chico, no muy chico, tenía como 13, 14 años, pues tuve acceso, pues a inicio de hay una biblioteca pública y ahí me gustaba como prestar libros ahí de la biblioteca. Y pues llegué a Sri Prabhupada, a Dalai Lama, a Yogananda, pues varios de estos maestros hindúes. Y fue un conocimiento que mucho me trajo me despertó mucho la curiosidad. Y mi mamá obviamente quería pues llevarme a misas. Yo iba con mi abuela, que era de la religión que allá se llama Congregación Cristiana en Brasil, que es una religión llena de restricciones. Las mujeres solo pueden usar faldas todas sus vidas, no pueden cortar el pelo, no se pueden maquillar, no pueden cortar las uñas, los hombres no pueden andar de solo pantalones, pues muy restrictiva. Entonces yo caminé por muchas religiones. Y nada de eso hizo sentido para mí, pues porque quería cuestionar, pero nadie me daba una respuesta que me parecía satisfactoria, ¿no? Mi abuela, pobrecita, pues desencarnó el año pasado sin saber leer y escribir. Entonces imagina cómo me podría explicar eso, ¿no?, de una forma que me sentise, pues, atendido, ¿no?, en mi duda, ¿no? Porque es una duda, era una urgencia, ¿no?, para mí, existencial, saber
voy a morir, ¿qué va a pasar? No me importa, pero quiero saber si muero, si no muero. ¿Qué pasa con este mundo? ¿Qué es esta realidad? Yo estoy en una roca flotante en el espacio infinito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta realidad? Entonces, solo el espiritismo para mí en este momento como que me hizo sentido, porque me trajo estas respuestas que me trajeron esta contribución, este entendimiento tanto religioso, cuanto filosófico, cuanto científico. Ok. ¿Qué tal? Emiliano pregunta. ¿Realmente hay alguien ahí arriba? Oh. Bien dijiste que iba a llegar la pregunta. Me gusta mucho un video. Yo soy psicólogo de formación. Pues tengo posgrado en psicoanálisis, pero igual me gusta mucho la psicología junguiana de Carl Gustav Jung, porque Jung es muy místico. Hay un video muy bonito de él en que alguien le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y él responde, yo no tengo que creer, yo sé. Entonces yo me preguntaba, pero ¿qué él sabe? ¿Qué sabe él? Pues ¿hay Dios o no hay Dios? Pues como en la primera pregunta que Kardec hace a los espíritus, Dios es la inteligencia suprema, causa primaria de todas las cosas. Hay muchos otros conocimientos, muchas otras aportaciones a esta cuestión, porque en suma, en resumen, pues todos nosotros de alguna forma estamos conectados con esta fuente del principio de todo. Me gusta mucho, no soy 100% favorable a la opinión de este video, pero es un video muy bonito, después les envío, que es de un canal de ciencia que se llama Kurzgesagt, es un canal alemán, y tiene un video que se llama The Egg, el huevo, como hicieron ediciones en varias lenguas, portugués, español, japonés, alemán, que es la lengua original. Y es un video muy impactante porque es un canal de ciencia que sí comenta de todo, desde sociología, ciencia, biología, y de la nada lanzan un video hablando de la reencarnación, como si fuese un hecho, como si fuese la cosa más básica, ¿no? Y básicamente en la teoría del Egg Universe, que es una teoría de 2009, no me acuerdo el nombre de quien desarrolló esta teoría, de que en este universo, como lo comprendamos, solo existen dos seres. Este ser, este higher self, este ser que nos coordina a través de la conciencia, no nos coordina, ¿no? Que nos sugiere, que nos inspira, que nos intenta dirigirnos, ¿no? Para un camino u otro. Y yo, o tú, o tú, o tú, o tú. O sea, en este universo, tú, ustedes y yo somos la misma conciencia. Lo que nos distingue es el tiempo en que nuestra conciencia se está desarrollando. O sea, yo soy una experiencia que ustedes ya vivieron o que aún van a vivir. Es una teoría muy interesante, pues quizás pues genere mucha... Controversia. Polémica. No polémica o controversia, ¿Confusión? también, pero confusión quizás. Pero la menciono porque lo que es muy bonito en el video, que este personaje, ¿no? del video que muere, pregunta, pero entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Pues vas a reencarnar, pero ¿con qué propósito? Para que crezcas, porque tú eres yo, tú vas a ser, y él se pregunta, entonces, ¿yo soy Dios? Aún no, pero a través de la reencarnación vas a expandir tu conciencia, porque tú eres de mi naturaleza, eres un ser divino como yo. El Cristo tiene afirmaciones muy bonitas, muy emblemáticas, en que dice, por ejemplo, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, lo que yo hago ustedes pueden hacer mucho más. Todo eso para decir que sí, tenemos una semilla divina, lo que Dios tiene
tenemos nosotros también. Nunca vamos a igualarnos al, entre comillas, creador, pero vamos a llegar muy cerca porque somos seres divinos y potencialmente, es un potencial aún no realizado, no actualizado, somos Cristo, pero chiquitos en proceso de evolución. Un gatito es una conciencia que está en un proceso de aprendizaje, que un día va a lograr las culminancias avatáricas, un día en la eternidad, ¿no? Porque dicen que cuando Cristo, Jesús, este espíritu, era de nuestro nivel, aquí con nuestras locuras, ya existían Cristos realizados. Hoy, Él que es este sol, está allá y nosotros aquí. Imagínate dónde están los Cristos que ya eran Cristos cuando Él era hombre como nosotros. Entonces, por eso el universo necesita ser infinito, porque la evolución es infinita. Entonces, hay un Dios, de acuerdo con el espiritismo, sí creo. Einstein mismo decía, Einstein tiene un artículo, ¿no?, hablando de esto, ¿no?, de la existencia de Dios, y que sí, él creía en el Dios de Spinoza, que no cree que la realidad pueda surgir de un acaso. Entonces yo, en mi humilde y limitada inteligencia, no voy a discordar de Einstein. Tenemos el derecho de sí discordar, pero sí, pues estoy de acuerdo que sí, todo el caos y belleza de esta realidad, de esta existencia, pues hay soles aquí abajo, aquí arriba, allá, por todos los lados, hay vida, hay vibraciones, hay energías. Toda esta belleza, toda esta vida pulsante, toda esta vida vibrante, tiene que tener un origen. Y este origen no está en este papá, en este hombre, pero está en esta inteligencia, en esta causa, en este ser. Muy bien. ¿Qué tal? María Luz nos pregunta. Si hay vida en otros planetas, o sea, si hay otra gente habitando ahí, yo creo que sería como que la pregunta para salirme de dudas. Seguramente. Jesús, una vez más, tiene una frase en el Evangelio que dice: hay muchas moradas en la casa del Padre. ¿Y qué quiere decir con eso? En el libro, creo que es el 3, no sé cuál es el orden de los libros, que es el Evangelio según el Espiritismo, pues explican ahí cada una de estas frases muy profundas del Cristo, ¿no? ¿Y qué quiere decir el Cristo con eso? Hay muchas moradas en la casa del Padre. Quiere decir que, pues, Dios, sea quien sea, no creó nada para ser inútil. Todo tiene una función. Pues estamos buscando vida en Marte, pero estamos buscando vida bacteriana, biológica, como la comprendemos, estructurada desde el carbono, desde... Hay vida, como mencioné en otro momento, en diferentes niveles de vibración, de percepciones que somos incapaces de captar por los límites de nuestros propios sentidos, ¿no? Cosas que nuestros ojos no ven, pero que ahí están, que no escuchamos, pero que ahí están. Entonces, hasta la luna tiene seres, tiene espíritus, tiene... Entonces, todos los planetas. Obviamente, pues, como fuimos muy adoctrinados por la propaganda hollywoodiana, ¿no?, de imaginar los aliens como estos seres. Y sí, pueden tener apariencias muy distintas, pero seguramente, sí, una entidad física o espiritual que sea, puede llegar a nuestro planeta, obviamente que tiene una inteligencia y una moralidad muy superior a la nuestra. Y lo que decías, tienen que vibrar en cierto tipo de conciencia para que nosotros los podamos percibir. Y muchas de las personas que los ven, mi ciudad en Brasil, mi ciudad es muy famosa mundialmente. Varginha es V-A-R-G-I-N-H-A. Mi ciudad es muy famosa mundialmente porque uno de los casos ufológicos más impresionantes de la historia pasó ahí. Yo, la verdad, tengo muchas dudas si creo o no, pero no importa, mi creencia es solo mi opinión. Pero lo que sí yo creo es que estas chicas, de alguna forma, tienen un nivel de mediunidad.
muchas de las cosas asombrosas que pueblan el imaginario humano, de las fábulas, del folclore, ¿cómo se dice werewolf? Hombres Hombres lobo. lobo. Los hombres lobo, las sirenas. Cuando perdemos nuestro cuerpo de carne, el espíritu, seguimos con un cuerpo, pero es un cuerpo de otro nivel de vibración, de otro nivel de materia. Entonces, y esta materia es muy plástica. Si no fuiste una persona muy dedicada a la causa humana, al bien, esta forma va a reflejar cómo es tu interior. Entonces muchos espíritus asumen formas asombrosas. Muchos a veces que tienen la capacidad intelectual, tanto para el bien cuanto para el mal, pueden plasmar la forma que quieran. Entonces muchas veces lo que vemos, que como dice, que está ahí en el imaginario humano, que está ahí en las fábulas, en las historias de terror, son cosas reales, pero que no es un hombre lobo, no es un espíritu, no es el diablo, es un espíritu que asume una forma a través de la plasticidad de su cuerpo. Yo escapé de la pregunta, pero sí, esta forma mágica como el cine nos presenta los extraterrestres, tiene un sentido de cierta forma porque sí, pues un planeta que tiene una constitución de otros tipos de gases. Aquí, por ejemplo, tenemos una mayoría de nitrógeno, el menor de oxígeno y muchos otros gases. Pero un planeta, pues es muy interesante, por ejemplo, Avatar, la película. Yo no me acuerdo cuál es el elemento dominante allá, pero sí explica. Cuando la Tierra tuvo una abundancia mayor de oxígeno, diferente, como mucho más oxígeno que nitrógeno, los insectos aquí eran gigantes, porque eso favorecía pues el crecimiento de su exoesqueleto. Entonces imagínate un planeta que tiene una constitución diferente, una gravedad diferente, pues los entes que vivan ahí van a tener una apariencia pues que sea pues apropiada para este ambiente. Entonces sí, hay vida en otros planetas, pero no solamente vida física como la comprendemos, espiritual. Pues cuando desencarnamos, somos seres extraterrenos. Como nuestra evolución no se dio solo aquí, llegamos aquí y no vamos a concluir nuestra evolución aquí. Esta es una escuela temporal. Cuando avanzamos, ¿cómo se dice cuando pasamos de año? Cuando el niño es aprobado. Literal. ¿Pasamos así de año? Ajá. Cuando pasamos de año, pues vamos para escuelas más avanzadas. Así, conociendo todo el cosmos, todo el universo, hasta obtener la sabiduría y el amor supremos. Muy bien. Última pregunta. Marco. Exactamente en qué consiste el espiritismo y asociado a esto, todas esas cosas que se dicen en la sociedad, cuáles son ciertas y cuáles no son ciertas. ¿En qué consiste? Pues yo lo simplificaría mucho en decir que no importa qué creamos. El espiritismo, la divinidad no está carente de... ¿Se dice carente? Sí. Sí. No está carente de adoración. No necesitan adoradores. No necesitan alabadores. No necesitan gente de rodillas. Necesitan trabajadores. Este planeta es una escuela y todos tenemos misión. Todos tenemos un papel muy importante que desarrollar aquí. Dicen, por ejemplo, que las misiones más difíciles para los espíritus de aquí son las misiones asociadas al poder, al dinero y a la belleza. Y es donde la mayoría de los espíritus fallan, como la mayoría que llega con estas misiones, pues nos perdemos, ¿no?, en este juego material, ¿no?, de la ilusión. Entonces, yo simplificaría en decir que es eso, como es una doctrina que propone trabajo personal, que seas mejor persona. Mismo que no creas en Dios, Dios no necesita que tú creas en Él. Jesús no necesita ningún santo, no necesitan que crean en ellos. Lo que necesitan es que seas mejor persona. Y esa es toda la propuesta del espiritismo, que busques evolucionar, evoluir, tratar de ser mejor persona. Nacemos en células familiares, muchas veces
a veces grandes enemigos de nuestros pasados nacen con nosotros bajo el mismo techo por una propuesta de la propia vida para que resuelvan. A veces el odio es tan poderoso entre los espíritus que la vida propone que ellos renazcan en el mismo cuerpo. Entonces, la propuesta es resolvernos con nuestra conciencia, resolvernos con esta gran misión que tenemos de aprender qué es amar, qué es perdonar, qué es servir, qué es ser útil. Entonces, la pregunta, pues, ¿en qué consistiría el espiritismo? En desarrollar tu conciencia, en dedicarte a ser mejor persona. Como eso, huyendo de todo esto que hablé demasiado, de todos estos conocimientos, simplificando mucho. La propuesta es esta, ser mejor persona, dedicarte al trabajo en el bien, a servir, a ser útil para los tuyos. Las células familiares son un ensayo del amor universal que debemos de desarrollar y expandir a todos. Una relación de pareja debe ser expandida en un futuro debe ser capaz de amar todas las personas como ama a tus seres más queridos. Jesús mismo decía eso, ¿no? Los publicanos y los fariseos también aman los suyos. ¿Qué ustedes hacen de especial? ¿Qué hacen ustedes de especial? ¿Qué hacen ustedes de diferente? Hagan algo de diferente. Amen un poco más allá de ustedes mismos, de solo sus círculos, porque aquellos que asesinan, aquellos que matan, que violan, también aman a sus hijos, pero no son capaces de amar más allá de sus círculos. Entonces el espiritismo propone esto. Fraternidad, amor universal, comprensión. Yo diría que mi trabajo personal mío es eso, la capacidad de comprender. Yo quiero comprender todo. Yo quiero llegar a un nivel de ser capaz de perdonar a toda persona que me cause daño. Es muy difícil, es muy duro. Yo soy muy reactivo, Dios mío. Yo soy muy enojón. Si una persona hace algo... Estos días yo estaba en el cine y yo di un grito en el cine porque una persona me estaba molestando. Y yo no me sentí mal por lo que yo hice, pero podría ser de una forma más pulida, más amable. Y eso es lo que el espiritismo propone, más amabilidad, más fraternidad, más control de tu reactividad, porque ya no somos animales, estamos en cuerpos animales, pero se espera algo más de nosotros. ¿Qué tal? Así me quedé. Sí. Ay, no, qué fuerte. Y tú revolucionada. Verdaderamente. ¿Vas a necesitar pensar mucho al respecto? Más que pensar, analizar, porque muchas de las cosas que dice me resuenan. Obviamente no me veo como tal estudiando, porque me da mucha hueva estudiar. Bueno, pues se sabe. Sí. Y es sincero. Al menos. Sí, pero pues al Buena, final pero es como, ok. O sea, pues eso sí resuena conmigo. Me hace mucho sentido todo lo que dices, pero siento que meterme de lleno a esto en un futuro muy lejano. No hay prisa. Tenemos todo el Mientras tiempo te de la resuene. eternidad. Claro. No esperan mucho. No, aparte, siempre este tipo de cosas llegan cuando estás listo. No Sí. es algo que debas hacer solo porque Hay un gran dicho que escuchaste. dice, Exacto. Justo. cuando el aprendiz está listo, el maestro El maestro aparece. llega. Perfecto. Por favor, recuérdanos tus redes sociales, por favor. Es Lian Ballad, W-E-L. Ballad como las baladas de Chopin. Me encantó. Muy romántico. Bueno, síganos a nosotros Los también. demás. Suscríbanse a nuestro canal, den la campanita, déjenos un bonito comentario. Si esto también resonó con ustedes, si les interesa también aprender un poquito más, contacten a nuestro invitado, Alejandro. Y pues nuestras redes sociales son @diosas_o diosas_podcast en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Muy bien. Eso, claro que sí. Pues, ¡vámonos! Muchas gracias.
Ay, un placer, yo me quedo muy contento de poder compartir, llenarles la cabeza de cosas. Verdaderamente. Hablo demasiado, imagino que están ahí con los oídos calientes de tanto escuchar. Un poquito, pero de verdad, muchas gracias por Muy interesante. asistir. Espero te hayas divertido o hayas pasado un buen momento con nosotros. Nosotres. Y pues la invitación abierta a si algún día quieres regresar con nosotros con otro tema, a desglosar o desmenuzarlo si de... quieres otra parte Ajá. del espiritismo o Sí. para venir a platicar lo que tú quieras. Igual odiosos, escríbanos, díganos si les interesa que Leandro hable un poquito más o desarrolle un poquito más cierto tema que haya tocado en esta conversación o en este episodio. Pues lo volvemos a invitar y pues que nos hable más a profundidad de, ¿no? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias de nuevo, gracias niñas y pues ¡vámonos! Locos.